Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos las noticias más candentes y las historias que roban los titulares. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, una de esas que te hacen decir, no me lo puedo creer. Y es que, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, esa pareja que tantos corazones ha conquistado, y que hoy nos tienen sumidos en una ola de sorpresas. Prepárense porque lo que vamos a contarles es impactante. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. El 7 de enero de 2026. Una fecha que, créanme, quedará grabada en la memoria de muchos. Porque en este día el mundo del espectáculo, o al menos una parte muy importante de él, se vio sacudido por una noticia inesperada que involucra a Mert y Afra. Para quienes no estén familiarizados, Mert es un actor que ha brillado en innumerables producciones, conocido por su carisma y talento innegable. Ha protagonizado desde dramas intensos que te dejan sin aliento hasta comedias ligeras que te sacan carcajadas, consolidando su estatus como uno de los nombres más reconocidos en la industria. Y Afra, su pareja, es una figura igualmente destacada en el mismo ámbito, admirada por su belleza y su habilidad para cautivar al público en cada uno de sus proyectos. Ya sea en la pantalla grande, en la televisión o incluso en el teatro, Afra ha demostrado una versatilidad y un magnetismo que la han convertido en una estrella de renombre internacional. Juntos, Mert y Afra formaban una de las parejas más queridas y seguidas, un verdadero referente de amor y éxito en el panorama mediático. Sus apariciones públicas siempre generaban expectación, y cada detalle de su relación era escrutado con fascinación por sus seguidores. Desde alfombras rojas hasta escapadas privadas, sus fotos juntos se viralizaban al instante, alimentando la narrativa de una historia de amor digna de Hollywood. Siempre se les veía radiantes, cómplices, construyendo una imagen de pareja perfecta que muchos envidiaban. Hablaban con admiración mutua en entrevistas, se apoyaban incondicionalmente en sus proyectos y compartían momentos de ternura que parecían sellar un destino juntos. Y es precisamente esa imagen tan consolidada, esa percepción de una relación a prueba de balas, la que hace que la noticia de hoy sea pero tan sorprendente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues bien, la información que nos ha llegado, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas y medios de comunicación fiables, es que Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. Sí, han escuchado bien. Lo que parecía una relación inquebrantable, un verdadero pilar en el mundo del entretenimiento, un faro de estabilidad en un universo a menudo volátil, ha llegado a su fin. Y no estamos hablando de rumores o especulaciones sin fundamento, de esos que circulan en los rincones más oscuros de Internet. Esto es algo oficial, algo que nos deja a todos reflexionando sobre las complejidades de las relaciones, incluso aquellas que parecen inmunes a las tormentas, aquellas que creíamos que estaban construidas sobre cimientos de hierro. La noticia se difundió como la pólvora a través de las redes sociales y los principales portales de noticias, provocando una onda expansiva que recorrió el globo. La reacción del público ha sido masiva, abrumadora. Millones de comentarios inundaron las plataformas, mensajes de incredulidad ante la magnitud de la sorpresa, de tristeza por el fin de una historia que muchos amaban, e incluso de sorpresa ante el desenlace de lo que muchos consideraban una historia de amor de cuento de hadas, una de esas que inspiran y nos hacen creer en el amor eterno. Las razones detrás de esta ruptura aún no están completamente claras, y es natural que así sea. En el turbulento mundo de las celebridades, los detalles íntimos de una separación a menudo se guardan bajo llave, protegidos por un muro de confidencialidad. Sin embargo, se habla de diferencias irreconciliables, de caminos de vida que con el tiempo han empezado a divergir, de proyectos personales y profesionales que ya no se alinean, y de la presión constante de la vida pública. Esa lupa incesante que a veces cobra un peaje demasiado alto en las relaciones, erosionando la intimidad y la tranquilidad. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos, de manera conjunta o individual, han emitido comunicados breves, pero significativos, confirmando la noticia y, lo más importante, pidiendo respeto para su privacidad en este momento delicado. Estos comunicados, aunque escuetos, no dejan de ser emotivos y dejan entrever una decisión meditada, una conclusión a la que habrán llegado tras un largo y, sin duda, doloroso proceso. Pero que, sin duda, duele a quienes seguían de cerca su historia, a quienes invertían emocionalmente en su felicidad.
Mert, en su comunicado, expresaba su profundo respeto y cariño por Afra, enfatizando la belleza de lo vivido y deseando lo mejor para su futuro, tanto en lo profesional como en lo personal, un gesto de madurez y nobleza. Por su parte, Afra también compartió palabras de agradecimiento por el tiempo compartido, por los recuerdos construidos, y enfatizó la importancia de seguir adelante con dignidad, mirando hacia adelante con esperanza. Es importante recordar, mis queridos seguidores, que detrás de las cámaras y de los focos cegadores, Mert y Afra son personas. Personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias aspiraciones y sus propias luchas internas. Aunque nos encante seguirlos, admirarlos y, en cierto modo, sentirnos parte de su universo a través de nuestras pantallas, debemos ser conscientes de que tienen derecho a su espacio personal, a su intimidad, y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos, para su bienestar y su felicidad. La presión mediática puede ser inmensa, un torrente constante de miradas y juicios, y a veces, lo que parece perfecto desde fuera, una fachada impecable y brillante, puede tener grietas internas, fisuras invisibles para el ojo público, que solo ellos conocen y que con el tiempo pueden volverse insuperables. Esta ruptura nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza, a veces efímera, de las relaciones humanas, incluso de aquellas que parecen estar destinadas a durar para siempre, a ser eternas. Nos recuerda de forma contundente que la vida es un constante cambio, un río que fluye sin cesar, y que las personas evolucionan, crecen, mutan y a veces esas evoluciones nos llevan en direcciones diferentes, divergentes. La noticia, como era de esperar, ha generado una gran cantidad de debates en línea. Las teorías proliferan, los análisis se multiplican. ¿Fue algo repentino, una chispa que encendió el final, o se venía gestando desde hace tiempo, un fuego lento que iba consumiendo la relación? ¿Habrá habido algún factor externo, alguna influencia que haya precipitado la decisión, algún evento catalizador? Son preguntas que por ahora solo Mert y Afra, en la intimidad de sus corazones y sus pensamientos, pueden responder. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que esta separación marca el fin de una era para muchos de sus seguidores, para aquellos que han seguido su historia con devoción. Recordemos las innumerables fotos juntos que poblaban sus redes sociales, las entrevistas donde hablaban con tanta complicidad y amor que derretían hasta el corazón más escéptico, los eventos donde compartían miradas de complicidad que parecían sellar su amor, su compromiso. Todo eso forma parte de su historia compartida, una historia que ahora se bifurca, tomando rumbos distintos. Por otro lado, esta noticia, a pesar de su dolor, también abre un nuevo capítulo para ambos. Un capítulo en blanco lleno de posibilidades y, esperamos, de nuevos comienzos. Seguro que sus carreras seguirán brillando porque el talento no desaparece con una ruptura sentimental. Que seguirán cosechando éxitos, protagonizando nuevas producciones, y que encontrarán nuevas alegrías, nuevas pasiones y satisfacciones en sus caminos individuales. Es un momento de transición, y aunque pueda ser doloroso como lo es cualquier final, también puede ser una oportunidad para reinventarse, para crecer a nivel personal y profesional, para descubrir nuevas facetas de sí mismos. Esperamos sinceramente que ambos, Mert y Afra, puedan encontrar la paz, la serenidad y la felicidad que merecen, lejos de los focos que a veces los asedian y de las expectativas ajenas que a menudo pesan demasiado. Que puedan sanar, reconstruirse y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. La forma en que se ha gestionado esta noticia también es digna de mención, y merece ser aplaudida. A pesar de la sorpresa mayúscula que ha supuesto para el público, ambos han optado por la transparencia y la madurez, confirmando los hechos de manera oficial y sin entrar en detalles escabrosos o polémicos, respetando la intimidad de su proceso de separación. Esto es algo que sin duda honra su imagen pública y demuestra su respeto hacia su público, esa audiencia que los ha apoyado a lo largo de sus carreras, a pesar de la dolorosa situación personal que atraviesan. Es un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más difíciles, se puede mantener la dignidad, la entereza y el profesionalismo, valores que siempre hemos admirado en ellos. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado el 7 de enero de 2026 es la confirmada ruptura de Mert y Afra. Una pareja que admirábamos por su aparente solidez, su química innegable y su carisma arrollador, y que hoy nos sorprende con esta decisión que ha conmocionado a sus seguidores. Aunque las razones profundas y los detalles íntimos aún se desconocen, sus comunicados oficiales confirman el fin de su relación, y nos invitan, como seguidores respetuosos, a ser consecuentes con su petición de privacidad.
Es un recordatorio quizás un poco crudo pero necesario, de que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente sólidas, son complejas, delicadas, y están sujetas a los vaivenes de la vida, a los cambios que experimentamos como seres humanos. Así que para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar esta noticia que se ha impactado a muchos de ustedes, al igual que a mí. Entiendo que esta información es densa y que muchos de ustedes, al igual que yo, están en proceso de asimilarla, de digerirla. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha sorprendido mucho esta noticia? ¿Creen que las presiones de la fama, la constante exposición mediática, pueden afectar de manera tan profunda a las relaciones? ¿O creen que simplemente fue una cuestión de incompatibilidad que se hizo evidente con el tiempo? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista, sus análisis y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si les ha parecido interesante este vídeo y quieren seguir estando al día de las noticias más impactantes, de las historias que marcan tendencia, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta luego.